disfrutando de un tiempo maravilloso en la presencia del Señor, la oración de nuestra hermana Mary García, las canciones que trajo el hermano Miguel, y estamos bendecidos. El lindo momento para comenzar a estudiar, a explorar la bendita palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahora, mis hermanos, los invito a que vayamos juntos, aquellos que están conectados por Facebook, aquellos que están por teléfono. Bienvenidos a todos. Gloria a Dios. La bendición es abundante para con todos en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Vamos rapidito a Romanos capítulo 3. Estábamos viendo que el mundo está bajo condenación, ¿no es cierto? La ley, un juez severo, ha determinado que todo el mundo ha pecado, que ninguno está calificado para tener la bendición de Dios. Y dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 3, dice versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, y antes de proseguir en este estudio, quiero compartirles una palabra. Yo creo que acá hay una palabra que va a traer aliento, que va a traer fortaleza a muchos corazones en esta noche. Estamos en medio de problemas, en medio de dificultades, pero la palabra de Dios es la que nos da las fuerzas, es la que nos da el poder en el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Cristo. Vayamos rapidito a Efesios capítulo 2, verso 1. Mis hermanos, lo que está pasando en el mundo, todo esto de las protestas y todo lo demás, hermanos, preste atención a esta palabra y vamos a entender muchas cosas en esta noche. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mis hermanos, el mundo está como está porque está siguiendo la corriente del príncipe de este mundo. No es otra cosa. Mis hermanos, abramos los ojos. De 7.500 millones de habitantes que hay en este planeta Tierra, solamente 2.400 se pueden decir cristianos. Si se acuerdan, como decíamos días atrás, allí están metidos varios que de cristianos tienen muy poco o tal vez nada. Imagínense, 2.500, casi 5.000 millones de personas sin Dios, siguiendo al príncipe de este mundo. Te voy a decir, pero acá no son adoradores de Satanás. Pero recuerde lo que dice la palabra. Volvamos a leer el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tengamos cuidado, mis hermanos. Hay un mundo espiritual de maldad que se está revolviendo, que está muy activo sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso tenemos que ser avisados y estar sabiendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, o sea, de nuestra naturaleza humana caída, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice la palabra, pero Dios, bendito los peros que hay en la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, dice la Biblia que hasta hace poquito nosotros estábamos los mismos que la gente que está sin Dios y sin esperanza. Pensábamos que hacíamos nuestra vida, pensábamos que éramos nosotros lo que determinábamos qué hacer y qué no hacer. Pero no nos damos cuenta que estábamos esclavos por medio del pecado de las obras de las tinieblas, del gobernador de las tinieblas, que es Satanás, mis hermanos. Y él es el que está gobernando este mundo en este tiempo. Y dice la palabra de Dios, pero aun cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Ahora preste atención, mis hermanos. Hemos estado confesando el Salmo 91. Hemos estado diciendo que Jehová es nuestro refugio, que Él nos va a esconder. Pero en esta noche te tengo una noticia que darte. Dios no te va a esconder. Dios no necesita esconderte para guardarte del mal. Porque dice la palabra que cuando nos resucitó juntamente con Cristo, nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Gloria a Dios. ¿Quién te va a poder tocar si ahora en fe tenés que darte cuenta que estás sentado juntamente con Cristo? Nadie te puede tocar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, es tiempo que tomemos esta autoridad que nos da la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ningún mal te puede tocar porque estás sentado juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Pero nota una cosa. ¿Para qué Dios te hizo subir allí y te hizo sentar juntamente con Él? Dice, para mostrar, gloria a Dios, para mostrar en los siglos venideros. Cristo murió hace aproximadamente 2000 años. Y en esa muerte, allí en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, allí nos llevó juntamente con Él. Estábamos nosotros también. En fe estábamos allí. Él, la obra de Dios en Cristo Jesús nos había incluido a nosotros, a ti y a mí en esa crucifixión. Y dicen, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, nos ha puesto en un lugar bien alto donde todos puedan ver lo que Dios va a hacer con tu vida. Él va a mostrar la abundante riqueza de su gracia en tu vida. Mi hermano, no estás desprotegido. Mi hermano, no estás descubierto, no estás desnudo. Estás cubierto, estás vestido de Cristo Jesús. La gloria de Dios está rodeando tu vida. Gloria, gloria al nombre del Señor. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Así que ten expectativa, mi hermano. Ten expectativa. Dios va a mostrar las riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios va a hacer cosas buenas contigo, mi hermano. Dios va a hacer cosas buenas contigo que me escuchas, ya sea por Facebook, ya sea por el teléfono. Dios, gloria, gloria al nombre del Señor. Recuerda esta noche, este 31 de julio, qué mejor despedir este mes que nuestra posición de estar sentados juntamente con Cristo. Y Cristo está sentado, dice que el Padre lo exaltó sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. O sea que cualquier cosa, tenga el nombre que tenga, debe sujetarse al nombre de Jesús. Y como esta noche orábamos aún por esa tormenta, Isaías, decíamos que el único Isaías que venga por acá sea Isaías 53. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea. Ahora volvemos a Romanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria por siempre al Cordero de Dios. Y ahora en esta noche vamos a ver una cosa, mis hermanos.
la fe que justifica. Dice que Dios justifica al impío, al pecador, mediante la fe. Pero ¿la fe en qué? En la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él fue propiciación para, o sea, el medio que Dios estipuló, fijó para nuestra reconciliación con Él. Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora esa vida eterna no es solamente cuando vayamos allá en el cielo. Esa vida eterna es para gozarla aquí y ahora. Gloria al nombre de Cristo. Esa vida eterna es la que tenemos nosotros a través del Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. Y ese Espíritu Santo ahora en esta hora, siento de hablar. Espíritu Santo, profetizo en este momento. Vivifica esos cuerpos, Señor, y que esté sufriendo alguna dolencia. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vivifica esos cuerpos, Padre. Oh, Señor, tú has prometido que nos sentaste juntamente con Cristo para mostrar las riquezas de tu bondad para con nosotros. Que el mundo sepa que tú nos amas. Que el mundo sepa de tu bondad viendo la bendición sobre aquellos que creen en ti, aquellos los justos que esperan en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos porque hay bendición en esta noche. Gracias te damos porque la bendición empieza a tocar las vidas. Oh, gloria a ti, Señor, gloria a ti. Gracias porque tu bendición está alcanzando en esta hora. Hemos sido llamados para heredar, para alcanzar bendición. Y en esta noche empezamos a recibir esa bendición. Oh, gloria a Dios, la bendición viene. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos. Y entonces mis hermanos dicen, cómo Dios justifica al pecador. Y ahora vamos a ver una ilustración de dos personajes tomados de la Biblia. Uno es un personaje que vivió antes de la ley. ¿Te saben de quién estoy hablando? ¿Qué personaje fue bendecido por Dios antes de que la ley fuera dada? Y fue justificado por la fe. Ese personaje, si usted lo sabe, Abraham, ¿no es cierto? Nuestro padre de aquellos que somos de la fe, ¿no es cierto? Entonces, veamos lo que dice la palabra de Dios. Oh, estoy contento, mis hermanos. La palabra de Dios produce gozo en nuestra vida. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, según como ser humano, en su naturaleza humana, como nosotros? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mis hermanos, acuérdense, en Abraham todavía no había sido circuncidado, ¿no es cierto? Pero ya él fue justificado por la fe. Vayamos rapidito a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versos del 1 al 6. Y vamos a ver cómo es la justificación, la justicia que opera mediante la fe. O la fe que justifica, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Génesis capítulo 15, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Ahora note que se llamaba Abraham, no Abraham. Y acá hay una palabra, ¿no es cierto?, de Dios. Dios es un Dios que ensancha. Has estado pasando por estrechez. Estrechez es cuando los caminos se te cierran, cuando no te alcanza el presupuesto. Estoy soltando una palabra aún para aquellos que nos están escuchando en Argentina y en otros países. Mis hermanos, en esta hora Dios empieza a ensancharte, empieza a ensanchar la bendición sobre tu vida. Dice la palabra de Dios, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Mi hermano, escúcheme, mire lo que es esto.
No necesitamos una cueva, no necesitamos una fortaleza. Dios me dice en esta noche, yo soy tu escudo. Gloria al nombre del Señor. Oh, ¿quién lo va a tocar? A veces uno va, el otro día estaba entrando en Walmart y fue una pareja con esas máscaras que ahora vienen de acrílico que cubre la cara, ¿no es cierto? No los dejaron pasar porque no tenían cubreboca, ¿no es cierto? Acá es obligatorio el uso de cubreboca en los lugares cerrados, ¿no es cierto? Así que mi hermano use cubrebocas, ¿no es cierto? No los dejan entrar y ellos dijeron, no, pero nos protege. Dice, no, eso no protege por el contagio. Tienen que tener un cubreboca, le decía la señora, ¿no es cierto? Pero fíjense una cosa, mi Dios no es un plástico, un acrílico que me pongo en la cara. Mi Dios dice que es mi escudo. Escudo es alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza, dice la palabra. Clamé a Jehová y él me oyó y desde su santo monte me respondió. Oh, bendito sea Dios. Dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu defensa, yo soy tu protección. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué mejor póliza de seguro, ya sea seguro para enfermedad, seguro para el auto, seguro de vida? ¿Qué mejor póliza que esto? Yo soy tu escudo, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y tu galardón, o sea, tu recompensa, tu premio, será sobremanera grande. Ahora en esta noche me atrevo a correr esa coma que está ahí después de escudo. Y vamos a leer, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Qué le parece eso? Con una sola coma, mire la bendición. Yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu recompensa. Yo soy tu premio. Dice la palabra de Dios que el que se allega a Dios, el que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay, que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Dios en esta noche tiene un premio para aquellos que decidan buscarle. Gloria al nombre del Señor. Tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Damaseno era alguien que era oriundo, originario de Damasco, de Siria. O sea que no era uno del pueblo de Dios, no era un hijo de la promesa, ¿no es cierto? Y dice, mirad, me has prometido, acuérdense, allí en el capítulo 12 Dios lo llama a salir y que lo iba a ser padre de una nación. Y ya Dios, Abraham le está presentando las quejas. Le dije, Señor, ¿qué vas a hacer si ni siquiera has cumplido la primera promesa que me diste? Dios está buscando sinceridad. Está buscando sinceridad, que le abramos nuestro corazón y le expresemos nuestras dudas, aún nuestros recelos y aún resentimientos que pudiera haber, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, y se dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole. Primero le reclamó que no le dio un hijo, ahora prole, o sea, una descendencia, ¿no es cierto? No me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Ahí están las soluciones humanas, ¿no es cierto? Ella estaba buscando quién podía ser el heredero. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por la fe, él tuvo por cierto que lo que Dios le estaba prometiendo era verdad, que él lo iba a cumplir. Y ya Dios ahí no solamente, fíjese cómo lo empieza a bendecir.
por él haber creído esa promesa que Dios le estaba haciendo, ya le dio la justicia. Le atribuyó la justicia, la justificación. Y eso es lo que se necesita, mi hermano, para caminar con Dios, para caminar en compañerismo con Dios. Fe, tener por cierto su palabra. Su palabra es verdad, mis hermanos. Dice que la palabra de Jehová es más acrisolada que el oro y que la plata afinada. Oh, bendito sea Dios. Mis hermanos, ¿por qué dudar de la palabra de Dios si la historia misma está llena de hombres y mujeres que se atrevieron a confiar, a creer, a tomarle a Dios su palabra? Y mis hermanos, vemos la bendición, vemos grandes testimonios que ha habido. No nos achiquemos, mis hermanos. Nuestro Dios merece que le creamos. Merece. No seamos tontos, mis hermanos. No le impidamos a Dios el bendecirnos. Solo tú puedes impedir que Dios obre en tu vida. Nadie más. Y tu incredulidad dice que tengamos cuidado que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Y acá hay una palabra de advertencia que viene del Espíritu Santo. Mi hermano, podés estar en una iglesia, podés estar haciendo un montón de obras religiosas, podés estar dando el diezmo, podés estar haciendo un montón de cosas, pero podés estar muy lejos del Dios vivo. El Dios vivo es un Dios que sigue obrando. Es el Dios que vuelve las pruebas en testimonios para su gloria. El Dios que transforma las cosas. Y ahora vamos a ver un poquito en esta noche acerca de cómo Abraham fue justificado. Pero hay otro personaje que también usa la escritura para ilustrar esta verdad. Dice la palabra de Dios, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ven que no es por obra. Dios, si Dios tuviera en este momento, si mire muchacho, esta es la póliza o la lista de requisitos que ustedes tienen que llenar para que yo los bendiga. Es imposible. Ya la ley fue dada y allí estaba la expresión, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos y nadie los pudo cumplir. Y el hombre por torpe de 10 empezó a hacer un montón y terminaron en 600 y pico los judíos. Que no podían cumplir 10, menos van a cumplir 600 y pico, ¿no es cierto? Pero bueno, dice la palabra de Dios, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y acá viene la palabra, como también David. Estábamos hablando de Abraham, un hombre que vivió antes de la ley. Vivió más o menos 430 años antes que la ley fuera promulgada allí en el monte Sinaí. Pero ahora viene Pablo, mediante el Espíritu Santo, va a tomar un personaje de la Biblia que vivió bajo la ley. David, el rey David, ¿no es cierto? Aquel muchachito que Dios va a sacar de detrás de la oveja y lo va a poner como rey de Israel. Ojo. Mi hermano, ¿qué vio David si estaba detrás de las ovejas? Pero saben una cosa, Dios mira el corazón de la gente. Su familia ni se acordaba, el papá ni se acordaba que tenía un hijo más. ¿Tienes algún otro hijo? ¿Te acuerdan la historia? Pero qué lindo que Dios te ve donde estás. Quizás los hombres no te vean, acá hay una palabra de Dios. Quizás los hombres no te vean, quizás los hombres te olvidaron, quizás los hombres no te tengan en cuenta. Pero Dios está mirando tu corazón. Y así como un gran maestro de ajedrez, cuando necesite mover las piezas, él sabe que ahí estás tú y te va a usar en el momento oportuno. Dios te va a usar en el momento oportuno. Es tu tarea, como dice Pablo a Timoteo, preséntate a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Lastimosamente a veces uno escucha gente y cita la Biblia de una manera tan equivocada, tan errónea, que da lástima, ¿no es cierto? Pero acuérdense, eso no lo va a hacer el Espíritu Santo en ti. Eso es una tarea tuya. Preséntate a Dios como obrero aprobado,
que no tiene de qué avergonzarse. Llevar una vida transparente, una vida limpia delante de Dios, pero una vida abocada al estudio, al conocimiento de las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Y ahí lo tenemos, un caso típico allí en el Antiguo Testamento, Daniel. Daniel, que para los judíos no es considerado profeta, pero es profeta, ¿no es cierto? Toda la Biblia cristiana dice el profeta Daniel, pero para un judío no era profeta Daniel, porque dice que Dios no se le apareció como a otros profetas. Dios no le habló directamente a Daniel. Fíjense lo que dice, pero aquel varón que se le presenta era una cristofanía, ¿no es cierto? Una manifestación del Cristo eterno. Gloria al nombre de Cristo. El problema de los judíos es que ellos no reconocen la deidad de Cristo todavía, ¿no es cierto? Pero se lo están perdiendo. Oremos para que estos muchachos puedan venir a compartir el disfrute glorioso de reconocer la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y allí está, decía David, dice David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Gloria a Dios, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Allí el escritor Pablo está tomando del Salmo 32, ¿no es cierto? El versículo 1, está citando lo que David escribía. Bienaventurado el varón bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, iniquidad es toda obra que no se ajusta a la ley de Dios. Eso es iniquidad, mis hermanos. Si hoy por hoy medimos al mundo con la ley de Dios, vaya que está torcido el mundo, ¿no es cierto? Pero no hace falta que nosotros andemos hablando de lo mal que está el mundo. Tenemos que hablarle al mundo de lo bien que está nuestro Dios. Gloria a Dios, de lo grande que es nuestro Dios, de la voluntad de Dios de salvarlo, de la voluntad de Dios, de la disposición de darles una vida mejor, esperanzas en el vivir y volver a lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, dice, bienaventurado, versículo 8, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza, o sea, esta bendición solamente para los de la circuncisión, o sea, los judíos, o también para los de la incircuncisión, o sea, los gentiles, o sea, nosotros, ¿no es cierto? Porque decimos que a Abraham la fe, le fue contada la fe por justicia. Acuérdense que justicia, ser justificado, es arreglar las cuentas con Dios. Arreglar las cuentas con Dios. Ahora, ¿cómo Dios arregla las cuentas con el pecador? Y tiene que ser mediante un sacrificio. No hay manera de que el hombre se pueda acercar a Dios, de que el hombre se pueda reconciliar con Dios, sino mediante la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, porque el pecado tiene que ser castigado. Dios no lo deja de lado. Dios no tiene una amnistía para el pecado. Dios tiene un cordero propiciatorio para el pecado. Gloria a Dios. Y acuérdese que pecado es la no conformidad a la santa naturaleza y voluntad de Dios expresada en su bendita palabra, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios que es justificado el hombre, o sea que Dios le atribuye justicia, como si nunca hubiera pecado, como si nunca el hombre le hubiera fallado, estar en buenos términos con Dios. Eso es tremendo, mis hermanos, es poder mirar a Dios cara a cara. Cara a cara. Allí cuando Daniel está orando en el capítulo 9 del libro de Daniel, dice, oh Dios, nuestra es la confusión de rostro. Y eso yo lo traduzco en buen cordobés, ¿no es cierto?, allí en mi provincia, cuando decimos, se me cae la cara de vergüenza. No puedo mirar a Dios
a la cara. No puedo levantar mi cara porque me siento tan sucio, tan pecador. Pero qué lindo, mis hermanos, que Dios te atribuye la justicia de Cristo. Y ahora sí, cuando sos justificado por la fe, entras en una buena relación con Dios. Sos reconciliado con Dios. Gloria al nombre del Señor. Reconciliación significa dos personas que estaban enemistadas. Acuérdense que el pecado trajo enemistad, trajo separación entre Dios y el hombre, pero allí vino la obra de Cristo a reconciliarnos, a hacer que volviéramos a andar junto con Dios. Mis hermanos, acá hay una palabra que te va a bendecir. Has estado luchando y tengo que leer la Biblia y se me está volviendo algo pesado. Tengo que orar. ¿Y cómo hago para aprender a orar? Y hay una palabra, mi hermano. Arrepiéntete en primer lugar de todo pecado, de toda situación que no se conforme a la voluntad de Dios expresada en su santa y bendita palabra. Mi hermano, y Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de todo aquello que nos impide caminar en comunión con Dios, de todo aquello que nos impide disfrutar de Dios. Como dice el salmista, gustad y ved que es bueno, que es delicioso Jehová. Mis hermanos, yo me acuerdo en mi época cuando estaba en la marina de mi país, cuando era militar, ¿no es cierto? Una vez íbamos viajando en el tren y por allá, por el sur de Argentina, hay muchos pentecostales de origen chileno, ¿no es cierto? Ellos iban con un acordeón cantando coritos y alabando a Dios, y yo, que no era creyente, veía a las chicas, ¿no es cierto? Y decía, qué lindas chicas, lástima que dale, Jehová, aleluya, gloria a Dios, qué aburrido. Digo, ¿no tienen algo que toquen algo para bailar, para divertirnos? Y una chica me miró y me dice, lo que pasa que vos no podés entender esto porque no has nacido de nuevo. Pero si vos reconoces a Jesucristo, Él te va a hacer nacer de nuevo y vas a poder experimentar este deleite que estamos sintiendo nosotros. Y yo me fui pensando, estos están locos. Pero no mucho tiempo después, 2 años más tarde, pude conocer a este Cristo de la gloria que cada día me atrae más. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Cristo Jesús. Y dice la palabra, dice versículo 10, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahí estamos incluidos tú y yo. Y padre de la circuncisión para los que no, o sea, de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, fíjense lo que sigue. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Bendito sea Dios. Fíjese, tamaña promesa que Dios le hizo a Abraham. Vas a ser heredero del mundo. Y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y acá hay una palabra, mis hermanos. Si hay dos cosas, yo estaba analizando mi vida, y si hay dos cosas que yo veo que Dios ha estado trabajando en mi vida ya por varios años, en primer lugar, dice, yo te he puesto como un profeta para hacer volver el corazón de mi pueblo hacia mí y para que lo afirmes en mi palabra. Eso no hay duda. Pero también tengo que reconocer que Dios ha ido trabajando en mi vida. Y como yo siempre digo, Él ha ido trabajando en mi vida para hacerme un hombre de oración.
no es muy atractivo ser un hombre de oración, pero porque nadie te ve. Pero qué lindo que los predicadores hablan a los hombres, pero los que oran hablan a Dios. Qué lindo que tener una audiencia con el Rey y que el Rey nos escuche. Gloria al nombre de Cristo. Y decía que cuando Dios empieza a formar un hombre, una mujer de oración, te va a formar a través de la vida diaria, de los problemas y las dificultades de cada día. Yo siempre decía, cuando Dios quiere formar a un hombre en la oración, no lo manda a la librería cristiana a comprar un libro acerca de la oración. Él va a permitir que vengan situaciones en su vida que este hombre, esta mujer, no le quede más recurso que las rodillas y las manos levantadas a Dios. Yo les puedo garantizar, puedo testificar que en muchos problemas he estado, pero cuando mis rodillas se doblaron y mis manos se levantaron a Dios, vino la respuesta del cielo. Gloria al nombre de Cristo. Prepárate para ser un hombre, una mujer de oración. Gloria, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que iba a ser heredero del mundo. Y decía, cuando nosotros oramos, el Señor Jesús nos enseñó a orar, ¿no es cierto? Nos dijo, ustedes cuando oren digan así. Y entonces nos enseña, pero hay una parte que dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Querés aprender a orar? Tenés que empezar a orar de esta manera. A reconocer que cuando Dios creó al hombre, Adán le dio autoridad sobre la creación, ¿no es cierto? Sobre el huerto del Edén para que lo guardara. Él era el encargado de que la voluntad de Dios se cumpliera acá en la tierra. Y hermanos, el hombre cayó en pecado, ¿no es cierto? Satanás usurpó esa autoridad que el hombre tenía y por eso se constituyó en el príncipe de este siglo, de este mundo, el gobernante de este mundo, ¿no es cierto? Pero qué lindo que cuando vino Cristo en la cruz del Calvario, Él le arrebató el cetro de autoridad. Dice, no, Señor, a ti no te corresponde esto, yo soy. Y ahí el Salmo 2 dice que Él es el verdadero Rey del universo. Gloria a Cristo Jesús. Y entonces, mis hermanos, noten que antes Adán ejercía la autoridad que Dios le había dado en su nombre, podemos decir así. Pero ahora nosotros los cristianos ya no tenemos la autoridad que tenía Adán originalmente, pero sí se nos ha comisionado, se nos ha enseñado, se nos manda por el Señor Jesucristo que debemos venir al Padre en su nombre, de parte de Jesús, quiere decir. Decir, Padre, vengo de parte de tu Hijo amado. Y Él me dice que te pida, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Decime si no te da ganas de ser un hombre o una mujer de oración. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Acuérdense, mis hermanos, a Abraham le fue prometido que sería heredero del mundo por la justicia de la fe. Y nosotros somos hijos de Abraham, somos herederos de él también. Por eso tenemos que empezar a orar el mundo para Cristo, mis hermanos. Ojo, y yo sé que el mundo se va a ir poniendo cada vez peor, pero es el sistema del mundo, no las personas, porque las personas tienen que ser salvas, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, no el mundo como sistema, sino a las personas, a la humanidad. ¿Me hago entender? Gloria, gloria al nombre de Cristo. Por eso ahí tenemos que empezar a orar fervientemente. Y esa palabra fervientemente viene de fervor del español antiguo, ¿no es cierto? Fervor es hervor ahora, que es cuando el agua empieza a hervir. Y yo les puedo asegurar que el agua mientras está fría, está quieta. Oh, aleluya. Acá hay una ilustración hermosa. Cuando el agua está fría, está quieta, no hace ruido. Pero yo te puedo asegurar que cuando empieza a levantar temperatura, cuando el agua empieza a hervir, aquellos que son del sur y toman mates, ¿vieron cuando la pava empieza
a calentarse el agua, empieza a hacer ruido y parece que la pava se quiere mover, quiere salir corriendo, ¿no es cierto? Eso es fervor, eso es fervor, ese es el espíritu que tiene que marcar nuestras oraciones. Oh, Elías era un hombre sujeto a nuestra, igual que nosotros, sujeto a la misma, pero oró fervientemente. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar ese calor, ese ardor para orar de esa manera? Y es indudable que tenemos que ir al altar de Dios. Tenemos que ir y sacar esos carbones encendidos del sacrificio de Cristo y encender el incienso nuestro, que es nuestra oración. La oración tiene que ser encendida con las brasas del altar de la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Ahí nos alcanza a nosotros. Menos mal que es por fe, porque si fuera por observar de la ley de Dios, ni los judíos la pudieron, si los judíos no la pudieron obedecer, ¿cuánto más nosotros los latinos, que no obedecemos la ley cuando está el policía mirándonos? Ni así la obedecemos, ¿se imaginan? Pero gracias a Dios que es por fe, no es por guardar la ley. Si no, los latinos estábamos embromados, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mis hermanos, nos hemos acercado a un Dios que habla distinto a lo que habla la humanidad. Nosotros hablamos lo que vemos y muchas veces oramos de acuerdo a lo que vemos. Imagínense si Dios pudiera tener un Dios por encima de él. Vaya allí al capítulo 1 de Génesis. ¿Se acuerdan? Génesis es Dios relatando, porque no había ningún hombre que estuvo allí en la creación. Y dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice? Y las tinieblas cubrían. Imagínense si Dios hubiera sido como nosotros y hubiera tenido un Dios al cual orarle. ¿Cómo hubiera orado si hubiéramos sido nosotros? Oh, mira Dios cómo está el mundo. Mira la oscuridad que hay. Mira las tinieblas que hay. No sé qué pasó, este caos que hay, esta confusión que hay. Pero qué lindo que Dios habla distinto. ¿Dios qué dijo? Había tinieblas y dijo, sea la luz. Dios no habla cómo están las cosas. Dios habla como Él quiere que estén las cosas. Tenemos que empezar a sintonizarnos con el corazón de Dios cuando oramos, mis hermanos, porque Dios es omnisciente, Él conoce todo, es omnipresente, está en todo lugar. Decía el salmista, antes que mi palabra esté en la boca, ya tú la sabes. Bendito sea Dios, ¿no es cierto? Y allí está Él, dice que llama las cosas que no son como si fuesen. Hay otra versión que dice, llama a las cosas que no son para que sean. Acuérdense que es después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción o la sustancia de lo que no se ve. Por eso, mis hermanos, la fe hay que hablarla, la fe hay que confesarla. Dejate de andar hablando cómo está el mundo, dejate de andar hablando lo que viste en el noticiero
Ve un poco de noticiero porque tenés que estar con los pies en la tierra, pero no te satures de tantas noticias. Saturate de la palabra de Dios. Empezá a hablar el lenguaje de Dios, mi hermano. Dios habló no lo que veía, Dios habló lo que Él quería como estuvieran las cosas. Por supuesto, Dios podía ver antes, durante y después. Nada está oculto para Él. Él mira el pasado, el presente y el futuro como si fueran una sola cosa. La grandeza de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, Él creyó en esperanza contra esperanza. Imagínense, Abraham, un viejo de 100 años, un viejo que ya no... ustedes saben que el hombre más o menos a los 40 años los espermatozoides van perdiendo vitalidad, ¿no es cierto? Y es muy difícil ya después que el hombre fecundar a la mujer, ¿no es cierto?, a la esposa. Imagínense un hombre de 100 años. Pero acuérdense, él no miró la imposibilidad. No mires en esta hora cómo está el mundo, cómo está la situación. Mira al Dios que puede cambiar todo. Gloria a Dios. Y les suelto una palabra, mis hermanos. Viene una gran liberación. Ahora no me pida que le explique. Simplemente alcancé a oír eso en la presencia de Dios. Viene una gran liberación. No sé más nada. Estoy como los profetas cuando querían ver más allá, pero no les fue mostrado. Pero tenemos que orar de esa manera. Viene una gran liberación. Gloria, gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, Él creyó en esperanza contra esperanza. Más de una vez el viejo y la viejita habrán dicho, bueno, le vamos a confiar, le vamos a creer a Dios por el Hijo, ¿no es cierto? Y venía una esperanza. ¿Vieron cómo nos pasa a nosotros? Oramos, gloria a Dios, ya ahora estoy sano, y qué sé yo. Y por ahí vuelven los dolores. Uy, no te dije, vieja. Cuesta, es difícil, es como alguien me dijo una vez. Yo sé que Dios puede sanarme, pero si Él tan solo me quitara los dolores, podría creer que Él sana. No, mi hermano, tenés que creer para ver, creer para experimentar. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice la palabra de Dios, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Ve que había un proceso. Dios le prometió darle un hijo, pero él tuvo que hacer su parte, él tuvo que luchar en fe. En primer lugar, dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La fe no es negar la realidad, mi hermano. La fe no es empezar a decir, no tengo cáncer, no tengo cáncer, o no tengo diabetes, o no tengo esto, no sé. No, la fe no niega la realidad. La fe ve más allá de la realidad, ve la palabra de Dios, la promesa de Dios, lo que Dios puede hacer. Ve la persona de Dios, no ve la realidad. Gloria a Dios. Por eso más de una vez, cuando empezó esta vida de fe, Dios lo sacó a Abraham de su rancho, de su tienda, y le dijo, salí, porque la tienda allí era lo que limitaba, lo que le impedía ver más allá. Y a veces nosotros nos hemos construido un ranchito allá que está limitando nuestras vidas. No vemos más allá de paredes allí, de cueros secos, ¿no es cierto? Como eran las tiendas. No vemos nada, no vemos cambios. Para aquellos que viven en Argentina, dicen, no, pero no vemos cambios. Vemos el gobierno, si fuera otro gobierno. Yo te digo una cosa. Acá hay una palabra de Dios, volviendo a Daniel. Daniel es un hombre que pasaron 4 reyes y Daniel siguió estando. Daniel no se casó con ningún rey, mi amado. Él estaba casado con Dios. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿No es cierto? Pasaron 4 reyes y Daniel sirvió a Dios los 70 años de cautiverio en Babilonia. Tremendo, tremendo. Ya tenía 85 cuando Dios le va a mostrar la visión, la profecía de las 70 semanas, lo que vendría sobre su pueblo, Israel.
Así que mi hermano, yo creo que de los que me están escuchando no debe haber nadie que tenga 85 años. Pero allí, las cosas más grandes están todavía reservadas para aquellos que se animan a entrar en la intimidad con Dios. Aquellos que preparan su corazón para humillarse delante de Dios y para entender la palabra, la profecía y la visión que Dios da para nuestro tiempo. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo. La bendición del Padre esté con todos ustedes. Amén.